Vamos a hablar hoy de una pregunta que muchas veces la gente se hace y de verdad que es justo, ¿sabes? Que uno de vez en cuando se haga cierta pregunta, pero esta pregunta normalmente, como hoy en día, como dice la Biblia o dicen algunos predicadores, que está surgiendo un avivamiento del Evangelio en Cristo, pero como todos sabemos, el Evangelio se anda predicando por todo el mundo. Entonces mucha gente se pregunta, ¿por qué debemos de seguir a Jesús? Entonces vamos a titular la enseñanza así, ¿por qué debemos seguir a Jesús? Y es fácil, el por qué debemos de seguir a Jesús. Dice la palabra en Mateo 16:26, dice, porque ¿de qué le sirve a uno, o sea, al ser humano, ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar el ser humano a cambio de su alma? Esa es la razón principal por la cual nosotros debemos de seguir a Jesús o cualquier ser humano. Porque fuera de Jesús y sin Jesús nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salvar nuestra alma. Y como seres humanos, yo sé que la mayoría de nosotros no piensa en esto lo único valioso que nosotros como seres humanos poseemos es nuestra alma. Nuestra alma es la que nos mantiene con vida, la que guarda todo recuerdo, la que guarda toda emoción. El alma es lo que nunca muere, porque la Biblia enseña que Dios no hizo a nosotros de tierra, como de polvo, como quien dice la palabra. Nos formó de tierra y volvemos a la tierra. Por eso es que Él dice, de polvo eres y al polvo vuelve. O sea, de la tierra te formé y a la tierra vas a volver. Eso es el cuerpo de nosotros. Pero entonces cuando Dios, dice la Biblia, cuando Dios creó al primer ser humano, Adán, lo hizo de la tierra, pero no tenía vida. Eso es como nosotros cuando cogemos y hacemos una imagen de un animal o de un ser humano con barro, pero no tiene vida. Entonces Dios sopló su espíritu y dio vida al ser humano. Pero la Biblia enseña que cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios porque fue Dios que lo dio. El cuerpo vuelve a la tierra porque de ahí fuimos formados. Y el alma que es todos nosotros, entonces eso es lo que permanece vivo para siempre. O va a la gloria cuando Jesús vuelva, o va al infierno. Depende todo qué lugar nosotros hemos elegido aquí mientras estamos con vida. Porque la única oportunidad que nosotros tenemos de elegir hacia dónde queremos ir es aquí con vida. Después que uno muere, ya uno no tiene otra oportunidad. Ya le toca lo que uno eligió aquí mientras estuvo con vida. Y por eso es la importancia del por qué nosotros debemos de seguir a Jesús, porque Él es el único que produce en nosotros vida y salvación. No hay otro o otra persona que lo pueda hacer. Entonces, paso número 1, ¿por qué debemos de seguir a Jesús? Porque Él es el único camino a la salvación. Es lo más importante, miren. Muchas personas piensan que cuando uno muere, se acabó todo. Ya hasta ahí llegó. La Biblia enseña, esto es bíblico, la Biblia enseña que cuando nosotros morimos, estamos en un sueño profundo. Nuestra alma queda en un sueño profundo porque nuestro cuerpo o lo creman o lo llevan y lo entierran, y eso con el tiempo se deshace, los gusanos se lo comen y solo quedan los huesos. Pero el alma está en un sueño profundo, dice la Biblia, y hasta que Cristo venga. Cuando Cristo vuelva, entonces todo lo que hemos muerto en ese tiempo vamos a resucitar. Lo que morimos con Cristo vamos a pasar a la mejor vida. Ahora, los que murieron sin Cristo van a ser juzgados para condenación, para su juicio. Y esa va a ser la muerte segunda, que es al infierno con Satanás y sus demonios. Entonces, ¿por qué razón Jesús vino a este mundo?
precisamente a predicar de que había un infierno y para evitar de que nosotros fuéramos a ese infierno y para darnos la oportunidad de que nosotros pudiéramos conectarnos con Dios, porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva y ellos pecaron contra Dios, entonces hubo una desconexión espiritual de nosotros hacia Dios. Entonces tenía que venir alguien a pagar por todo eso para que nosotros pudiéramos reconectarnos con Dios, y ese fue Jesús. Por eso es que no hay otro ser que pueda conectarnos a nosotros con Dios el Padre, solo Él. Solo Él es el único que tiene esa potestad dada por Dios, porque vino a crucificarse y a pagar por lo que nosotros debíamos de pagar. Sin Él tener ningún pecado y sin Él tener ninguna culpa, pagó por todos nuestros pecados. Así que la razón número uno por qué debemos de buscar a Cristo es porque Él es el único que nos lleva a la salvación eterna, que debería ser el enfoque número uno para cada uno de nosotros los seres humanos. Porque es muy triste que nosotros podemos durar aquí 100, 105, 110, 120 máximo que dice la Biblia que el ser humano puede durar. Vamos a decir que nosotros llevamos una vida tan correcta y alimentándonos y tan justa delante de Dios, que Dios diga, voy a permitir que tú cumplas los 120 años. Pero 120 años comparado con una eternidad donde no va a pasar el tiempo, es un abrir y cerrar de ojos. O sea que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, acercarnos a Dios, tratar de vivir de acuerdo a su norma, leer la palabra de Él para que de esa forma nosotros poder conocer cuáles son las normas de Él y para nosotros tratar de vivir de esa forma. Así que Jesús dijo, Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie llega a Dios si no es a través de Jesús. Así que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. El único que puede salvar es Jesús. Jesús, dice la Biblia, que Jesús es el único intercesor, el único abogado entre Dios y el hombre. No hay otra persona, no hay otro santo, no hay nadie más. Jesús es el único que puede interceder entre nosotros y Dios delante de Él cuando el acusador va a acusarnos delante de Dios. Así que seguir a Jesús significa aceptar su sacrificio en la cruz, donde llevó nuestros pecados y nos dio vida eterna. Eso está en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Dios hizo el sacrificio más grande que se haya podido hacer. Ya Dios no va a hacer ningún otro sacrificio. Así que aquellos que están pensando que Dios va a darnos una nueva oportunidad y que va otra vez a deshacer el mundo y que otra vez no va a... No. Ya Dios pasó lista desde la primera vez cuando Dios destruyó la humanidad, que nada más se salvaron Noé, sus hijos y sus esposas, y de ahí venimos nosotros. Pero esta vez dice que cuando Dios venga, ya todo se va a acabar. O sea, cuando Jesús venga y pasen todo el proceso que tiene que pasar con la humanidad, porque aun cuando Jesús venga, todavía muchos de nosotros, si es que estamos aquí, o muchos seres humanos que estén aquí, ya nosotros a lo mejor vamos a estar muertos, van a seguir con su rebeldía, porque mientras el diablo esté aquí, el diablo va a influenciar en el ser humano. Entonces la palabra de Dios nos enseña que Jesús va a venir con su nueva Jerusalén, ciudad desde el cielo, y va a gobernar por 1000 años. O sea, va a coger a Satanás, lo vas a meter preso y le vas a dar a la humanidad 1000 años para que se puedan arrepentir. Ahora, cuando pasen esos 1000 años, la Biblia enseña que van a soltar a Satanás, y Satanás va entonces a tratar de reunir su ejército de nuevo para atacar a Jesús, tumbarlo del trono, y ahí es donde va a ser el fin. Entonces dice
que van a ver, Dios va a deshacer todo lo que nosotros vemos, los cielos, la tierra, vas a deshacer todo, porque vas a acabar con los demonios, con Satanás y todo eso. Entonces vas a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y en esa nueva tierra, lo que hayamos sido salvos, vamos a existir tal y como Dios lo diseñó desde el principio. Así que muy importante. Y más importante es esto, porque Dios es justo. La palabra nos enseña que lo que vamos a ser salvos cuando estemos en la gloria de Dios, no vamos a tener memoria terrenal. Pero si algún familiar de nosotros murió y fue salvo, nosotros allá lo vamos a reconocer. Vamos a saber que es nuestro familiar, es nuestro hijo, nuestro esposo, quien sea. Pero si es alguien familiar de nosotros que no se salvó, nosotros no vamos a tener memoria de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es justo y Él no quiere que nosotros estemos en la gloria recordándonos de un familiar que se fue al infierno y vamos a estar tristes. Y eso no es así, ¿ok? Vamos a reconocer los que son salvos, pero los que no son salvos es como que nunca existieron para nosotros. Pero lo más triste es que los que se van al infierno sí van a saber por qué están en el infierno. O sea, se van a recordar de todo, van a tener su mente como la tenemos nosotros. Dios hace eso para que la persona que está allá en el infierno sepa el por qué, porque no sería justo que una persona esté pagando un castigo sin saber por qué. Entonces, como Dios es justo, Dios lo hace de esa forma. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros ya teniendo todo este conocimiento? Tratar de esforzarnos lo más que nosotros podamos esforzarnos por mantener nuestra salvación para evitar ir a ese lugar tan horrendo que no fue creado para ninguno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estás confiando en Jesús como tu único Salvador o buscas otra forma de llenar tu vida? Ahí es donde la mayoría de nosotros, los seres humanos, caemos en problemas, porque tratamos de vivir en este mundo de una manera que nosotros no queremos que nadie nos diga qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Nosotros vivimos haciendo lo que a nosotros nos plazca y al final pensamos que vamos a entrar al reino de los cielos y estamos muy equivocados, no vamos a entrar. Así que otra de las razones por las cuales nosotros debemos de buscar a Jesús es porque Él nos da paz verdadera y nos da un propósito. Jesús nos invita a algo, dice en Mateo 11:28, dice la palabra: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Y se va un poquito más allá porque Él quiere que nosotros vivamos de una manera como Él vino a enseñárnosla, no que estemos estresados, no que estemos agobiados, sino que nosotros estemos viviendo de una forma tranquila, en paz y bien, para que nosotros podamos ser testimonio para aquellos que no le conocen. Así que el mundo ofrece placeres temporales, pero solo Jesús satisface el alma, porque Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas sin embargo, entonces Jesús hablando: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, cuando Jesús dice para que tengan vida y la tengan en abundancia, Jesús quiere, y ese fue el plan original de Dios, que nosotros vivamos largos años de vida aquí en la tierra y que nos vaya bien. Miren, últimamente es que la gente no estamos muriendo jóvenes, pero de 100 años atrás, vamos a decir 100, 150 años atrás, la mayoría de la gente se moría viejito. Quizá algún joven más que otro por un accidente o cualquier cosa así, pero no era tan común que los jóvenes se murieran, porque el diseño de Dios fue que los hijos enterraran a sus padres, no los padres enterraran a sus hijos. Entonces, si nosotros decidimos vivir de acuerdo al diseño de Dios, entonces nosotros vamos a poder disfrutar de esa vida que Jesús dice que Él vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, o sea, para que duremos muchos años aquí en la tierra. Así que yo por lo menos puedo decir, todos mis abuelos
y mis bisabuelos murieron viejos. Hoy en día la gente se muere a los 50, a los 60. Si una gente está en 75, 70 años, ya es casi rompiendo récord, como quien dice. Pero todavía Dios permite de que muchos de nosotros lleguemos a largos años de vida. ¿Por qué? Porque hay una promesa que es el único versículo con promesa que si nosotros lo hacemos, Dios va a cumplir su parte, aparte de toda la promesa. Pero este es el único verso que dice así, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tenga larga vida en la tierra. ¿Ok? Y eso era lo que nosotros hacíamos anteriormente. Nosotros no le faltábamos el respeto a gente mayor. Imagínense a su padre y a su madre, jamás y nunca. Y nunca, hace unos 50 o 60 años atrás, no existía eso de que los hijos, cuando los padres estaban viejos, iban y lo metían a un asilo para que otra persona lo cuidara, y cuando se murieran, bueno, avísenme cuando se muera. Eso no es honrar a tu padre y a tu madre. Antes eso no existía. Antes los hijos se quedaban, algunos de ellos, con su papá o con su mamá hasta que ellos murieran. Y los padres nunca llegaban a estar solos y a sufrir como hoy en día. Entonces, ¿por qué? Ahora vamos a entender por qué la gente se está muriendo joven. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el mandamiento, con promesa que Dios dijo. No estamos honrando a nuestros padres. ¿Y qué honrar? Respetarlo, cuidarlo, estar atento a lo que ellos necesiten, no faltarles respeto. Eso es honrar. Y Dios dice que el que honra a su padre y a su madre, Dios promete que le va a dar larga vida aquí en la tierra. Y no simplemente que le vas a permitir que tengan largos años aquí, sino que lo tengan bueno. Por eso es, cuando yo escucho todas estas promesas que están para nosotros y que son buenas, ¿por qué nosotros no las hacemos? Si yo por lo menos quiero tener largos años de vida aquí en la tierra y que me vaya bien, bueno, yo tengo que seguir la recomendación que Dios dice que yo debo de hacer para yo lograr ese objetivo. Pero si yo no respeto y no honro a mis viejos, y yo soy un dolor de cabeza para ellos, y a mí no me importa el bienestar de ellos, ni me preocupo por ellos, ¿cómo yo puedo pedirle a Dios que me dé largos años aquí en la tierra? ¿Ve? Entonces nosotros los seres humanos queremos cosas, pero no queremos hacer lo que debemos hacer para lograr lo que nosotros queremos. Queremos un buen sueldo, pero no nos preparamos para que en la compañía donde trabajamos nos aumenten el sueldo. Queremos una buena vida, pero no estamos dispuestos a hacer el sacrificio que esa buena vida necesita para que nosotros la tengamos. Queremos un buen matrimonio, pero no queremos sacrificarnos y dedicarle tiempo a ese matrimonio y trabajar en ese matrimonio para que sea bueno. No. Entonces así no funcionan las cosas. ¿Ve? Entonces, por eso es que cuando nosotros seguimos a Jesús, Él nos guía con un propósito eterno y es servirle y amarle a otros. Jesús les dijo a sus discípulos: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y fue un poquito más allá y le dijo, Jesús les respondió a ellos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Este es el primer y más importante de los mandamientos, y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros utilizáramos estos dos mandamientos, y Jesús dijo cuando terminó, en estos dos mandamientos se basa toda la ley de Dios. Si tú cumples estos dos mandamientos, estás cumpliendo con la ley de Dios. Primeramente, vas a amar a Dios con todo tu corazón. No vas a poner por encima de Dios a nadie. Ni a papá, ni a mamá, ni a tu esposo, ni los hijos. Dios va por encima de todo porque Dios es Dios. ¿Ok? Y dice, y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta el día de hoy yo no conozco ninguna persona que se haya hecho daño a sí mismo. Entonces, si esa es la razón por la que Jesús dijo: amarás al prójimo como a ti mismo,
Porque si yo no me hago daño, ¿por qué yo entonces le voy a hacer daño al prójimo, a la persona que esté al lado mío? No, no puedo. Entonces, si nosotros utilizáramos estos versículos como dice la Biblia, el mundo fuera totalmente diferente. Entonces, no utilizamos nada de lo que dice la Biblia, no nos importa nada de lo que dice la Biblia, pero sí queremos que el mundo cambie, sí queremos que el mundo sea mejor. Miren, aquí en los Estados Unidos antes, en las escuelas, en las iglesias, se predicaba la palabra de Dios, enseñaban la Biblia. Gracias a Dios que Trump volvió y lo puso otra vez. Pero miren la ironía de la vida. Sacaron las Biblias de las escuelas por muchísimos años. ¿Ok? No se predicaba la palabra, eso. Pero entonces, la delincuencia, la criminalidad, la falta de respeto y todo eso subió 1000 por 1000. Entonces, no enseñan Biblia cuando los niños van creciendo y van cultivando los conocimientos en las escuelas. Mas, sin embargo, cuando caen presos, en cada celda tienen una Biblia. Si tuvieran esa Biblia en cada aula de las escuelas, eso a lo mejor evitara de que ellos fueran a la cárcel. Entonces, hacemos todas las cosas al revés. Pero queremos que las cosas funcionen. Eso no funciona de esa manera. Así que, ¿por qué seguimos a Jesús? Porque Él es nuestro Señor y merece nuestra obediencia. Dice en Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús no es solo creer, sino también obedecer, porque Juan 14:15 dice, esto es Jesús hablando, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Así que Él es nuestro Rey y nuestro amor por Él se demuestra con acciones. Porque Lucas 6:46 la palabra dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando hacer? ¿Ve? Por eso fue que en una de sus enseñanzas Él dijo, no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No pensemos que el simplemente hecho de nosotros escuchar la palabra de Dios y a lo mejor orar nos va a llevar a nosotros al reino de los cielos. No, si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Y eso es bien clarito porque lo dijo Jesús. Y ahí es donde el diablo a muchos de nosotros nos mantiene engañados. Nos hace creer que nosotros podemos vivir de la forma que nos dé la gana y simplemente tenemos que creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, y ya eso es lo suficiente y ya nosotros vamos a entrar al reino del cielo. No, no es así. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, que es vivir de acuerdo al diseño de Él, nosotros no vamos a entrar al reino del cielo. Dios fue un poquito más exigente y dice, mis pensamientos no son como los de ustedes. Mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Como más alto es el cielo que la tierra, así son mis pensamientos. O sea, que nosotros no podemos diseñar la forma de nosotros vivir pensando que vamos a agradar a Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la forma como Dios lo diseñó. Así a nosotros no nos guste. Pero si queremos ser salvos y no queremos ir al infierno, tenemos entonces que vivir de acuerdo a la norma de Dios. Dios dice no mate, Dios dice no robe, Dios dice no hable mentira, Dios dice no codicie lo ajeno, Dios dice no envidie, no sea envidioso, no sea chismoso, no juzgues a los demás. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que evitarlas. No tengas relaciones sexuales fuera de tu matrimonio o antes de tu casarte. Todas esas cosas nosotros tenemos que evitarlas si queremos entrar al reino de los cielos. Pero no podemos vivir criticando a todo el mundo, juzgando a todo el mundo, mintiéndole a todo el mundo, cogiendo cosas que no son de nosotros, teniendo envidia, hablando mentiras, cometiendo adulterio, y encima de todo eso nosotros queremos entrar al reino de los cielos. Es imposible. ¿Ven? Y por eso es que Jesús dijo, si me aman, obedezcan mi mandamiento.
O cuando Él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo que deben de hacer? Es fácil, no es difícil. Así que yo preguntaría, con esto termino, ¿estamos nosotros dispuestos a rendir nuestros planes y nuestra decisión a la voluntad de Dios? ¿O seguimos nosotros resolviendo nuestro problema de acuerdo a nuestro conocimiento? Porque vamos a estar mal. Vamos a estar mal. Así que Jesús dijo, el último versículo, ustedes son la luz del mundo. Brille su luz ante los demás para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esa es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Dios dice, más bien Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo y como luz del mundo, brille su luz ante los demás para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. ¿Qué significa eso? Que si yo digo que soy cristiano y que si yo digo que soy hijo de Dios, yo tengo que portarme donde quiera que yo esté como un verdadero hijo de Dios para que mi comportamiento sea el que hable por sí solo y Dios sea glorificado. Pero blasfemia cometo cuando yo digo que soy cristiano y ando proclamando la palabra de Dios por ahí, pero me comporto como un mundano cualquiera. Entonces estoy blasfemando el nombre de Dios porque no estoy haciendo lo que digo que soy. Entonces estoy mintiendo y eso tiene consecuencias y muchas veces muchos de nosotros vivimos así. Decimos yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo predico, pero ¿cómo vivo yo? ¿Me someto a las cosas que Dios dice que debo de hacer o no? Entonces ahí es donde está el verdadero problema. Por eso fue que Jesús dijo, cuando los discípulos le preguntaron, ¿cómo podemos nosotros saber quién es verdaderamente hijo de Dios o no? Y Jesús le dijo bien fácil, por su fruto lo conoceréis. O sea, fíjense en su forma de vivir y ustedes se van a dar cuenta si esa persona es un verdadero cristiano o es simplemente un blasfemo que dice ser cristiano pero no lo es. Bien fácil, así que bueno, yo espero que con todas estas palabras, todas estas enseñanzas que Dios nos trae semana tras semana, nosotros podamos ya definitivamente ir corrigiendo nuestra forma de vivir. ¿Para qué? Para que seamos lo que dice Jesús, seamos luz y que esa luz brille por encima de lo demás para que nuestro comportamiento pueda glorificar a Dios. Amén.